el Senado de la República. ¿De qué se trata, don José? Bueno, Jorge, fíjese que cuando está por terminar esta legislatura, no pasaron el proyecto de ley que castiga el ausentismo, el proyecto que beneficia a los actores, la llamada ley Pepe Sánchez, y el proyecto de ley que declara el agua como derecho fundamental. Sobre el castigo al ausentismo, que es uno de los comportamientos del Congreso que más critican y rechazan los colombianos porque pues no van a trabajar y cobran, se quería establecer, por ejemplo, que se llamara lista al iniciar cada plenaria o cada sesión de comisión, al final llamara lista al comienzo y al final, perdón. El proponente de esta iniciativa es el senador Alfredo Ramos del Centro Democrático, a quien le preguntamos qué pasó en la Cámara, senador. Jorge José, un saludo, muchas gracias por esta oportunidad y infortunadamente esa dinámica del Congreso perversa hace que después de 2 años de haber presentado este proyecto de ley, de haber sido debatido en Comisión Primera del Senado y en la plenaria del Senado, hace apenas 20 días se haya aprobado en segundo debate y quedaban 2 semanas para que la Cámara de Representantes diera 2 debates adicionales y así era casi imposible en la práctica. Tenía que tener una disposición, una voluntad política muy grande de la Cámara, pero infortunadamente no se logró y este ausentismo va a terminar siendo archivado por falta de aprobación en esos 2 años, en 2 legislaturas, pero el 20 de julio volvemos a presentarlo. Aquí no nos podemos dar por vencidos porque el Congreso tiene que mostrar ese ánimo de autorreforma. Óigame, bueno, pero entonces no hubo esa voluntad política en la Cámara de Representantes, aunque la congresista Angélica Lozano dice que llegó este proyecto contra el ausentismo, o que castiga el ausentismo con el tiempo muy justo a la Cámara Baja. Pues también es cierto, contra el reloj hubieran tenido que votarlo y no hubiera sido fácil el debate, porque infortunadamente se tomaron 2 años en el Senado, 1 año para ser debatido en la Comisión Primera y casi otro año para ser debatido en plenaria, porque infortunadamente también en el orden del día se terminan imponiendo los intereses del gobierno de turno. Usted sabe que tristemente la rama legislativa termina convirtiéndose en un apéndice del gobierno, entonces el gobierno es el que termina dictando cuáles leyes le interesan y cuáles no, y las iniciativas parlamentarias terminan siendo normalmente terminan siendo archivadas, porque ahí no hay mermeladita detrás, ahí solo hay bienestar de la ciudadanía y cuando no hay mermelada muchos congresistas no votan. Así que yo creo que hay que seguir dando la lucha y a través de una gran presión de la opinión pública y los medios de comunicación, después del 20 de julio que volvamos a presentar este proyecto de ley, pues seamos capaces entre todos de generar esos cambios, esas modificaciones en la mala imagen del Congreso. Yo creo que ese proyecto contra el ausentismo ayudaría mucho. ¿Qué dice usted que esto no se aprobó por la dinámica perversa que opera en el Congreso? ¿Qué hacer para romper esa dinámica perversa? Porque ya este proyecto de ley no ha pasado en 2 ocasiones. Pues eso sería, hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El Congreso los presidentes de las comisiones y de las plenarias tienen demasiada flexibilidad para escoger cuáles proyectos se van tramitando y cuáles no. Y eso debería dársele un orden muy específico. Para eso, de hecho, hay una forma de definir y por eso tienen números los proyectos de ley y deberían ser casi que discutidos en ese estricto orden, sin intereses puntuales del lobby que haga un congresista o el gobierno. Entonces yo creo que en ese punto podría mejorarse eso, que el número del proyecto fuera el que le diera la prioridad. Y adicionalmente, yo creo que debería haber mucha más presión de la opinión pública sobre el Congreso. A veces empiezan a pasar en mucho silencio muchos temas, no se hacen visibles y pues ahí ustedes han dicho algunos de los que se hundieron que son importantes, pero muchos buenos proyectos también terminan hundiéndose porque el Congreso de la República no trabaja, que ese es el otro punto. Como hay tanto ausentismo, no terminan aprobándose muchos proyectos. Este era un proyecto para evitar eso y para que el Congreso realmente trabaje. Tal vez debería ser el prioritario porque si evitamos ese ausentismo, pues seguramente
una de esas dinámicas perversas, que los congresistas no hagan quórum y terminen levantándose las sesiones, terminar repercutiendo positivamente en la aprobación de muchos más proyectos de ley. Bueno, yo creo que ahí los congresistas están pintados. Sí. Definitivamente una vergüenza haber hundido ese proyecto, porque era realmente lo que podía controlar la presencia de los señores senadores y representantes en el Congreso de la República. Así es, Jorge. Mire, y el otro proyecto